un acuerdo bien importante y es poner el micrófono en silencio para no interrumpir a nuestro invitado y para no evitar que se filtren esos ruidos externos. También informarles que al final vamos a tener un espacio corto de preguntas. La idea es que pues podamos aclarar dudas. Lo podemos hacer acá a través del chat y yo pues con mucho gusto les voy moderando todas las preguntas para que nuestro invitado nos pueda solucionar las dudas. ¿Listo? Y ya para iniciar, entonces quiero darle la bienvenida a un hombre al cual queremos mucho y admiramos profundamente por su don de servicio. Él de profesión es médico, con experiencia de más de 30 años actualmente, médico general en una clínica muy reconocida de la ciudad de Bucaramanga y docente universitario en 2 universidades de alto reconocimiento. Es un hombre muy servicial, un hombre que encontró en este producto la forma de ayudar a muchas personas. También desde su experiencia viene a compartirnos cómo este producto llegó a impactar fuertemente la salud de varios miembros de su familia, y es todo un honor y un privilegio contar en esta tarde con él. Quiero que le demos la bienvenida en el chat con muchos 555 al doctor Héctor Rodríguez. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tú, como siempre, al servicio. Muchísimas gracias, Silvia, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos por permitirme llegar a sus hogares en esta tarde. Hoy con muy buen clima acá en Bucaramanga, después de frío, ahorita hay un sol muy bonito. Está el ambiente pues propicio para que hablemos un poco de salud. Hemos venido hablando en las últimas semanas acerca de la salud, de lo importante que es la salud para todos nosotros. Es lo más importante, lo más valioso, y de cómo debemos cuidarla, no solamente pensando en curar enfermedades, sino lo más importante, prevenir enfermedades. Como lo comentó Silvia, yo he sido médico, o soy médico egresado de la Universidad Industrial de Santander hace más de 35 años. He trabajado la mayor parte de mi vida desde 1989 en servicios de urgencias de instituciones de tercero y cuarto nivel, es decir, mi ejercicio ha sido en la medicina convencional. Trabajo en el trabajo en urgencias, que es básicamente diagnosticar y tratar enfermedades, sin prestarle, la verdad, muchísima atención a la parte preventiva o al factor preventivo, que es lo más importante. Adicionalmente, pues por esa experiencia y por en relación con universidad, desde hace 20 años he estado también apoyando la formación de médicos en 2 facultades de acá de la ciudad, y en el mismo sentido básicamente. Sin embargo, hace alrededor de 5 años, 5 o 6 años, el contacto con un producto que, como les voy a comentar más tarde y como ya lo mencionó Silvia, tuvo una influencia muy favorable en la salud de mi familia, pues me creó un interés que poco a poco se fue, la verdad, muy poco a poco se ha ido acentuando, pero ya desde hace 2 años estoy completamente decidido a llevar esta información, a compartir la información, a compartir lo que he visto, no solamente en lecturas, en información escrita, sino también lo que hemos vivido con muchos pacientes acerca de lo que es una adecuada ingesta de nutrientes, ingesta de alimentos, porque nosotros somos, y lo han dicho varios, muchas veces somos lo que comemos. Y el tipo de alimentación y el tipo de nutrientes, de suplementos que llevemos a nuestro organismo, pues van a definir en gran parte la salud que tengamos. Obviamente no solamente la alimentación, sino también la interacción que haya con el mundo, con nuestro entorno. El tipo de mentalidad o de actitud mental con el que tomemos cada una de las situaciones y vivamos el día a día, tanto en la familia como en el trabajo y el ambiente en general. Hoy vamos a hablar de un tema que
pues aunque en principio no ocasiona una mortalidad importante, pero sí genera una alteración importante en la calidad de vida. Eso es algo que quienes han padecido o padecen la fibromialgia saben lo limitante que es en algunas personas en mayor grado de severidad, en otras con menor grado, periodos de exacerbación en la medida que los factores externos que la favorecen o que la acentúan se presentan. Y por esa razón vamos a hablar acerca de la fibromialgia, entre otras cosas, también porque, eh, como vamos a ver, no hay una fisiopatología, es decir, no hay un mecanismo claro de por qué ocurre esta enfermedad y por lo tanto los tratamientos no son completamente definidos y con la mejor respuesta a un medicamento específico, por ejemplo. Me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para algunas, como les decía, para compartirles alguna información acerca de este tema. Y no solamente hablar de fibromialgia, sino que en el campo de lo que estamos hablando, de lo que les comenté, de lo importante que es lo que consumimos, el Ganoderma lucidum, de pronto para algunas personas invitadas hoy por primera vez sea un término nuevo, una palabra nueva, como lo fue para mí hace alrededor de 5 años, un poco más de 5 años, y cómo este producto va a influir o nos va a ayudar y en forma muy importante en el control y no solamente control, sino curación también de esta patología. Básicamente la fibromialgia FM o SFM, que es síndrome de fibromialgia, como se puede encontrar en muchos sitios, en muchas lecturas, es un trastorno musculoesquelético, es decir, músculos y huesos crónico, como les he comentado en otras ocasiones, en medicina no se refiere a severidad, sino a transcurso en el tiempo. En este caso, la fibromialgia, este crónico es de mínimo 3 meses. Un dolores de menos de 3 meses no se pueden considerar como fibromialgia. Difuso, como les dije hace un momento, de etiología desconocida y fisiopatología no clara, que se presume como un trastorno complejo de la regulación del dolor. El síntoma principal en la fibromialgia es el dolor y básicamente está relacionado con estrés tanto físico como emocional, es decir, no solamente la parte de ansiedad del estrés, sino el estrés que le genera al cuerpo físicamente el presentar algunas enfermedades, porque como vamos a ver, la fibromialgia se presenta concomitantemente con algunas patologías. Esta frase o este significado o esta definición es un poco más extensa para mencionar en gran parte que se trata de un dolor generalizado que se exacerba a la presión, es decir, se aumenta la presión de algunos puntos específicos que, como vamos a ver, hacen parte importante en el diagnóstico, acompañada de múltiples síntomas como son la rigidez generalizada, es decir, se siente y especialmente en las mañanas el paciente se siente o la paciente, porque como vamos a ver más adelante, predominantemente se presenta en mujeres, una rigidez, es decir, una limitación para los movimientos por el mismo dolor, el estrés que ya habíamos mencionado, la depresión, es decir, estado crónico de tristeza, dificultades cognitivas, dificultad para prestar atención, incluso en la memoria, sueño de mala calidad, es decir, un sueño no reparador, se cansa fácilmente la persona, una sensación de que cualquier actividad que haga la cansa, la fatiga tremendamente, la ansiedad, dolores de cabeza o cefaleas, no solamente de tipo migraña, sino en general de otras cefaleas no característicamente migrañosas, alteraciones en el hábito intestinal, especialmente alteraciones pues a nivel de colon irritable, dolores abdominales difusos sin una causa específica y pues obviamente en forma crónica, es decir, en largo tiempo. Sensación subjetiva de tumefacción. Muchas veces la persona dice, es que mire, yo estoy inflamada y revisa el médico, nosotros revisamos al paciente y realmente no se ve inflamada, pero la paciente se siente con bastante inflamación en las áreas donde está presentando el dolor.
Parestesias, parestesia se refiere a alteraciones de sensibilidad, lo que normalmente decimos que siento las piernas dormidas, siento las manos dormidas. En este caso, pues, se presenta con frecuencia en la fibromialgia, no solamente en las manos, sino también en los pies, la presencia de calambres, síntomas urinarios, como los síntomas de cistitis, el deseo de orinar a cada rato, la sensación de que se levanta del baño, pero sigue con deseos de orinar nuevamente, y etcétera, porque son muchísimos síntomas de cualquier órgano que van a comprometer o que van a ser parte de la fibromialgia. En general se considera que la prevalencia en la población general es del 2 a 5% en las mujeres y del 0,5 al 1,6% en hombres adultos, básicamente de 30 a 50 años es la edad en la que más se presenta la fibromialgia. En la atención primaria, es decir, en la atención de medicina general, puede generar hasta de entre 5 y el 10% de las consultas médicas, y en los especialistas en reumatología hasta un 15 a 20%. Realmente el especialista que usualmente atiende o diagnostica estas patologías no es solamente el reumatólogo, también el internista, tiene que ver en el tratamiento también el psiquiatra y el fisiatra, son las especialidades. Pero como vemos, pues el médico general también es parte importante porque es la puerta de entrada en el sistema de salud, es la puerta de entrada para acceso a los especialistas. Como les decía, es más frecuente en la mujer en relación al hombre, un hombre por cada 10 mujeres padecen la fibromialgia. Se asocia, como les decía, a otras patologías, principalmente estas patologías que son algunas inflamatorias y sobre todo autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus, el hipotiroidismo, que en ocasiones también está originado en tiroiditis autoinmune, como la tiroiditis de Hashimoto, procesos inflamatorios articulares y degenerativos, la osteoartritis, el síndrome de Sjögren, que es una paciente con artritis que se asocia a ojo seco, pues a sequedad de las mucosas, boca seca, ojo seco por disminución de la secreción de las glándulas. Y como les decía, la fibromialgia afecta significativamente la salud y la calidad de vida de las personas. Entonces, pues afortunadamente no hablamos de mortalidad, pero sí hablamos de afectar significativamente la calidad de vida. En cuanto a la etiopatogenia, es decir, por qué se produce y cómo se produce, no hay una claridad, no está completamente definido, hay muchos factores. En cuanto a los factores psiquiátricos, la ansiedad, la depresión, algunos dicen incluso que la fibromialgia es la manifestación somática de una depresión. Eh, mm, por eso, pues se considera con los factores psiquiátricos como muy importante en su génesis. La predisposición genética, en general se considera que en familiares de primer grado, si hay un familiar de primer grado que tiene fibromialgia, hay 8,5 veces más posibilidades de padecerla. Y además se ha visto que también en familias en las que tienen el umbral del dolor muy bajo, es decir, que fácilmente que perciben o que son lo que comúnmente decimos flojos para el dolor, cuando hay ese tipo de rasgos en la familia, se presenta con mayor posibilidad. Alteraciones en el procesamiento del dolor, es decir, básicamente lo que comentaba, un bajo umbral para el dolor. Alteraciones en el sueño, una de las características importantes no se sabe, pues no está claro si es la alteración en el sueño es consecuencia de la fibromialgia o es esa falta de buen descanso es la que nos genera, pero básicamente hay una interrelación muy importante con una alteración en el sueño, afectando en estudios de polisomnografía las características y en las etapas diferentes del sueño se ven afectadas en pacientes con fibromialgia. Los factores ambientales, el estrés, todos los factores que tienen que ver, incluso la parte económica, todo ese tipo de situaciones afectan importantemente y van a generar la fibromialgia. Y factores neurohormonales, se ha relacionado una déficit o valores bajos de serotonina en sangre en pacientes que sufren de fibromialgia. Los síntomas, el principal síntoma es el dolor, como ya hemos hablado, el dolor generalizado, hace parte de su definición, la fatiga, las dificultades cognitivas, la fibroniebla.
si esta palabra pues se refiere a que el paciente o la paciente no tiene una buena memoria, le cuesta trabajo prestar atención, las cosas se le olvidan, sí, los hechos recientes se le olvidan fácilmente y es una de las características o de los síntomas de la fibromialgia. Y usualmente este tipo de patologías que son bastante frecuentes se presentan concomitantemente en un paciente con fibromialgia, es decir, son comorbilidades como el síndrome de intestino irritable o colon irritable, la migraña o cualquier otro tipo de cefalea, como hablaba de los síntomas urinarios, entonces los síntomas de cistitis, y algo bastante frecuente, un trastorno de la articulación temporomandibular. Pues como son personas, una de las causas o que contribuye a esto es que los pacientes con fibromialgia no tienen un sueño reparador. A no tener ese sueño reparador, ese sueño tensionante. Pues, ¿a qué se refiere con sueño no reparador? Que la persona se levanta en la mañana sintiendo que no descansó, que no durmió bien, que se levantan casi en las mismas condiciones que como se acostaron la noche anterior. La mayor parte de esas personas tienden a hacer bruxismo, es decir, a apretar mucho su mandíbula durante la noche, y esa es una de las causas por las cuales se presenta con frecuencia esta alteración de la articulación temporomandibular. Como vemos, los síntomas pues se van a presentar prácticamente en esta imagen, en todo el cuerpo. Los dolores de cabeza, el deterioro cognitivo, trastornos de memoria, la ansiedad, los dolores musculares, la fatiga muscular, los músculos se cansan más rápido, la rigidez en las mañanas, la rigidez en las articulaciones, los síntomas urinarios, trastornos en la visión, que usualmente pues son temporales en el sentido de que la paciente dice que siente que no ve bien a ratos, pero otros ratos sí ve bien. Como les decía, las alteraciones en la articulación temporomandibular. Puede haber dolores en el pecho con frecuencia, que pues obviamente en una persona que está ansiosa y depresiva pues se va a asociar al temor de tener problemas cardiovasculares de tipo infarto o angina, a problemas digestivos como las náuseas. En las mujeres, menstruaciones dolorosas o dolor durante el ciclo menstrual, que se trata de la dismenorrea, aparte de los síntomas sistémicos que pues, ya hemos comentado, como alteraciones en el peso y sobre todo el dolor generalizado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Realmente, una parte importante es esto que está en último lugar. No hay otra patología que pueda explicar el dolor. ¿Por qué? Porque pues es un dolor difuso, generalizado y crónico, como les decía desde el comienzo, mínimo de 3 meses. Un dolor dolor generalizado de menos 3 meses no hace aún el diagnóstico de fibromialgia. En cuanto a interrogarle al paciente sobre la severidad del dolor en diferentes sitios, se hace este índice de dolor generalizado o índice de severidad de los síntomas que ya comentamos. Y en el examen físico del paciente, hay unos puntos que se evalúan haciéndole presión bilateralmente, es decir, en ambas mitades del cuerpo se presionan esos puntos y si el paciente presenta dolor en 11 de esos 18 puntos, es decir, 9 pares de puntos, eh, eh, con esa presión, cuando se presenta el dolor, eso ayuda a hacer el diagnóstico. El índice de dolor generalizado en todos estos sitios, no los vamos a mencionar uno por uno, cada uno de estos si se presenta da un punto, es decir que la puntuación sería de 0 a 19. Y el índice de severidad en los síntomas como son el cansancio o fatiga, el sueño no reparador, los trastornos o síntomas cognitivos y los síntomas somáticos como lo que hemos hablado de dolor abdominal, de síntomas urinarios, todo ese tipo de síntomas somáticos pues, y la severidad con que se presentan, aparte del dolor, pues nos van a caracterizar o nos van a permitir hacer el diagnóstico. Esta es una imagen de los puntos que evaluamos para confirmar el diagnóstico. Como vemos, cara posterior, la zona posterior del cuerpo, la zona anterior, son 9 pares de puntos. Cuando en 11 de estos puntos el paciente siente dolor, pues es una característica que nos acerca al diagnóstico, sobre todo, como les decía, si no hay otra causa que genere ese dolor, es decir, de que en ese paciente no se diagnostique otra patología.
¿Cuál es el fundamento de tratamiento? Educación al paciente, educación del paciente, porque pues sí, como no hay un tratamiento farmacológico específico, se necesita primero que todo que el paciente pues conozca su enfermedad para que no haya mayor ansiedad, que obviamente entre mayor ansiedad más se va a acentuar la enfermedad. Abordar las comorbilidades, es decir, el tratamiento de las patologías o enfermedades que se presentan simultáneamente, un adecuado programa de ejercicios y el uso de medicamentos. En cuanto a la educación del paciente, pues hacerle entender de que sí es una enfermedad real. ¿Por qué es importante esto? Porque como no hay algún examen, no hay ningún examen que haga el diagnóstico, el paciente pues, se le hacen, seguramente se le hacen y se le hacen exámenes y todos salen negativos, entonces el paciente queda con la sensación de que no tiene nada, que ya el médico está pensando que el que está inventando la enfermedad, pero hay que hacerle entender que sí, que la enfermedad existe, que es real y que pues hay que abordarla desde ese punto de vista. Explicar el tipo de dolor centralizado. En ese sentido, hasta el 2017, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor aceptó el término de dolor nociplástico, es decir, un dolor en el que la persona siente dolor, pero no se encuentra un sitio, o sea, una patología somática, es decir, una patología física que genere el dolor. Es decir, ese dolor está básicamente en el sistema nervioso central, en el cerebro. Y se le acuñó ese nombre, dolor nociplástico. La falta de evidencia de infección, pues como hay dolor en el cuerpo, las personas muchas veces piensan es que tengo alguna infección que no me han diagnosticado, que no me han encontrado, estoy grave, y es pues hacerle ver que no se trata de una infección. Los trastornos de estrés y el estado de ánimo, los trastornos en el sueño, de lo que ya hemos hablado, y la importancia del ejercicio dentro del tratamiento. Es decir, en esta parte hay que tener en cuenta que por todo lo que hemos hablado, a diferencia de, ejemplo, una amigdalitis que de pronto con una inyección ya logramos controlarla y listo, este tipo de enfermedades requiere muchísimo de la concientización y el apoyo del paciente para controlarla. El abordaje de las comorbilidades, es decir, el trastorno del sueño, los síntomas psiquiátricos y las otras afecciones dolorosas y funcionales como tal. Ejemplo, si el paciente tiene un colon irritable o un intestino irritable, pues debemos tratar esas patologías. El programa de ejercicios que obviamente debe ser dirigido a cada persona, porque una paciente que tenga dolor muy importante en las extremidades, en los músculos, en su cuerpo, pues no va a poder hacer unos ejercicios vigorosos. Pues entonces ese plan de ejercicios no es generalizado, sino es muy personalizado de acuerdo a la limitación de cada paciente para poder ir recuperando. Y pues obviamente ojalá con el apoyo de una terapista. Y el uso de medicamentos, pues primero que todos los antidepresivos han sido muy importantes en el manejo, diferentes tipos de antidepresivos, inicialmente los tricíclicos, el manejo anticonvulsivante, ahorita la gabapentina, por ejemplo, se está utilizando, y el uso de los analgésicos, ya cada vez se ve que los analgésicos tienen poco efecto. Pues podrían servir los analgésicos de acción central, pero los analgésicos de acción periférica, como el acetaminofén, como los AINES, pues no van a tener mucho efecto porque como ya vimos, el origen del dolor está básicamente en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro. Entonces, el mensaje en el tratamiento, el mensaje, pues, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Reducir el estrés, tener un sueño suficiente, es decir, tratar de tener 6 o 8 horas de sueño. El ejercicio, como ya lo hemos comentado, y una parte muy importante, tómese su tiempo. ¿Por qué? Porque la principal causa y lo que más se ve como génesis o como generación del problema de fibromialgia es la falta de tiempo. Realmente, es decir, y esto es algo que afecta no solamente a personas con suficientes recursos económicos, sino personas que también dentro de su espíritu y su ánimo de lucha para sobrevivir y para tener bien a su familia, se dedican gran parte del día o más del tiempo que debe o que pues, soporta su cuerpo, se dedican a trabajar. Entonces, pues es una oportunidad para hablar de que tómese su tiempo, es no solamente
revisar esa parte, sino revisar también en qué siglo estamos y qué tipo de economías nos pueden ayudar a no ser autoempleados, a no vivir esclavos del tiempo y poder tener una mejor calidad de vida que obviamente nos va a ayudar a controlar este tipo de patologías y tener un estilo de vida saludable. Entonces, ¿qué es estilo de vida saludable? Lo hemos hablado en otras ocasiones, no es solamente pues, el hacer ejercicio, evitar el consumo de alcohol, evitar consumo de cigarrillo y una adecuada alimentación. Y pues además de eso, pues si no es suficiente, tener una adecuada suplencia de nutrientes. No hemos hablado hasta ahorita, pero dentro de la fisiopatología se habla también bastante de la importancia del proceso oxidativo en la génesis de la enfermedad de la fibromialgia y lo importante que serían los antioxidantes en su manejo. La charla la titulé Ganoderma lucidum y fibromialgia, vamos a hacer alguna revisión acerca de qué pasa con el Ganoderma lucidum en la fibromialgia. Y como les decía, para las personas que están invitadas por primera vez y para quienes este tema o este nombre es nuevo, el Ganoderma lucidum es un hongo. Como lo ven en esa imagen, es un hongo que se encuentra en la naturaleza. Hay más de 200 variedades en el mundo, básicamente en zonas tropicales, y se ha encontrado o se encontró que en la historia de la medicina china, de la medicina oriental, desde antes de Cristo está documentada su beneficio para la salud. No solamente la salud del cuerpo, perdón, sino la salud del espíritu. Y ya hemos visto que la fibromialgia es una patología en que está afectado la parte del sistema nervioso, es decir, en la parte mental y el orgánica también. Entonces, pues desde ese punto de vista, si lo relacionamos, pues debe ayudarnos en el manejo de la fibromialgia. Por esa historia y por esa tradición generó que hacia 1960, 1970 en adelante se empezara a estudiar acerca de por qué el Ganoderma lucidum le dan tanta importancia o le daban tanta importancia desde la historia, desde los ancestros en la medicina china. Y se encontró que tiene más de 200 nutrientes con múltiples sustancias, elementos que ayudan a la salud y de eso una alta carga de antioxidantes. Ya hemos visto en otras ocasiones lo importante que es el proceso oxidativo, es decir, la producción de radicales libres en la génesis de enfermedades en cada uno de los órganos, porque se están afectando las células que conforman cada uno de estos órganos. Entonces, hablar de Ganoderma lucidum en la fibromialgia, pues tiene todo sentido. Dentro de lo que se le estudió al Ganoderma lucidum, se encontró que hay dos grupos de sustancias que hacen más importante o que son importantísimas en su composición, que son los triterpenos y los polisacáridos. Triterpenos desde 1982, ahorita ya se han encontrado más de 150 triterpenos, múltiples polisacáridos, especialmente los betaglucanos, que en diferentes tipos de estos betaglucanos van a hacer diferentes acciones en cada uno de los órganos. Adenosinas, hay adenosinas que tienen que ver en la parte de la vascular, en el corazón y especialmente en las arterias, y también en la génesis de un sueño más reparador. Vitaminas, especialmente vitamina C, vitaminas del complejo B, minerales dentro de estos, el germanio orgánico, mineral importante que no se encuentra en muchos elementos de la naturaleza y que se sabe que mejora la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno en los tejidos hasta en un 50%. Y obviamente al tratarse de un producto vegetal, esa fibra alimentaria que nos va a dar es importante y obviamente nos va a servir en gran parte a nuestro sistema digestivo, al colon. Con todos estos efectos, pues con todas estas sustancias, perdón, tiene efecto antiviral y antibacteriano. Obviamente este efecto antiviral tremendamente importante en la situación de salud que estamos viviendo este año, desafortunada. La parte de modulación del sistema inmune, el efecto antitumoral, la carga de antioxidantes, como les decía, y el efecto antiinflamatorio importantísimo en esta patología, la fibromialgia, por su efecto en la inflamación y en el dolor. Además del metabolismo reductor de la presión arterial, de la glicemia o azúcar, del colesterol, pues todos estos efectos los tienen los múltiples elementos que tiene el Ganoderma.
Y haciendo pues un pequeño resumen de la cantidad de efectos que tiene, acá está colon irritable, importante en la fibromialgia como tal, la migraña, los trastornos del sueño. Pues por todo esto, pues obviamente sobra decir lo importante que es el ganoderma en la atención de la salud. Hay un estudio, uno de los estudios que encontré sobre los beneficios del ganoderma en la fibromialgia, en el 2015, en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura en España y el Instituto de Actividad Física y Salud de la Universidad Autónoma de Chile, estudiaron en 64 mujeres, lo compararon con la Ceratonia siliquia, que es un algarrobo que pues se comenta que son, la verdad no lo conozco muy bien, pero por sus efectos en la salud consideraron importante compararlo junto con el ganoderma. Los efectos del algarrobo en pacientes con fibromialgia se encontró que con la serotonina no hubo ningún efecto, pero sin embargo, después de 6 semanas también de consumo de Ganoderma lucidum, las pruebas que hicieron de aptitud en la capacidad funcional, especialmente en la elasticidad de miembros inferiores, la velocidad de los movimientos de las mujeres a quienes le hicieron esa prueba, se encontró una respuesta bastante importante y se concluyó que el Ganoderma lucidum mejora la condición física en mujeres con fibromialgia. Básicamente, este estudio nos demostró que en esas 64 mujeres que la respuesta era muy importante. Hay, dentro de la revisión de los efectos y de los componentes del ganoderma, se encontró efecto antiinflamatorio y analgésico, como ya lo comentaba, estudios hechos en el 91 y en el 95, aumentan la producción, o sea, la energía de la persona, de la paciente. Recordemos que una de los síntomas es la fatiga, entonces pues nos va a tratar este síntoma. Los síntomas del tracto urinario inferior, se ha visto que por inhibición de la 5-alfa reductasa que tiene el ganoderma, pues nos va a ayudar a controlar ese tipo de síntomas en el tracto urinario inferior. En la calidad del sueño, la homeostasis y la fisiología del sueño como tal, estudios en el 2001 y en el 2005 demostraron los beneficios del Ganoderma lucidum, y en depresión desde mucho antes, desde el siglo pasado, del 76, ya se hablaba, ya se hicieron estudios acerca de los beneficios del Ganoderma lucidum en la depresión. Que en general y revisando acerca del Ganoderma lucidum, no tiene contraindicaciones, hace parte de unos elementos de la naturaleza que se llaman adaptógenos, son elementos naturales obviamente, que no tienen efectos secundarios, no tienen dosis tóxica y que ayudan a que el organismo, que la persona se adapte mejor a las situaciones externas o a enfermedades, se recupere mejor de enfermedades. Las precauciones que debemos tener con el consumo de Ganoderma lucidum, mujeres embarazadas en los primeros 3 meses, trasplantados de órganos grandes, pulmones, corazón, riñones, hígado, o pacientes anticoagulados, especialmente anticoagulados con warfarina, o hemofílicos, personas que nacen con deficiencia en alguno de los factores de la coagulación y que por lo tanto tienen tendencia a sangrado. ¿Por qué? Porque dentro de los efectos, últimos anticoagulados y hemofílicos, porque dentro de las sustancias o elementos que tiene el Ganoderma lucidum, tiene un importante efecto antitrombótico, porque algo similar a lo que hace la aspirina con el efecto antiagregante plaquetario, lo que ayuda a evitar que se formen trombos. Importante ese efecto también actualmente con la patología, con el coronavirus, porque lo que se ha visto es que se genera una respuesta inflamatoria muy severa. Esa respuesta inflamatoria altera la capa interna de los vasos, de las arterias, que es el endotelio y las venas, y esa alteración genera la formación de trombos. Entonces, el consumir este tipo de elementos como el ganoderma, en ese caso nos ayudaría muchísimo a evitar esa posible complicación. Les decía que hace 1960 60 o 70 se empezó a estudiar los componentes del ganoderma, a profundizar, y en ese sentido este señor Leo Sun Sen, un biólogo malayo, eh, se dedicó a estudiarlo con muy buenos resultados. Es la persona que actualmente sabe más del Ganoderma lucidum. Le dicen el año pasado, a finales de año, en China, le reconocieron y lo llaman, le dicen el rey del Ganoderma por todos sus conocimientos
por todo lo que ha logrado. Tiene una empresa, GanoExcel, como ustedes ven ahí, el que se ha dedicado al estudio del ganoderma principalmente, pues, estudio de sustancias, de elementos naturales que apoyen la salud, especialmente a nivel de Oriente, pero específicamente o con mayor razón, con más énfasis en el Ganoderma lucidum, porque es el elemento de la naturaleza más completo, que tiene más cantidad de nutrientes. Y le dicen el rey del Ganoderma, o lo titularon como el rey del Ganoderma. Él dentro de sus estudios encontró que de las múltiples variedades, más de 206 tienen mayores efectos para la salud, y en base a eso, a esos 6 ganodermas, creó un super ganoderma o un híbrido que tiene las características de esos 6, y no solamente logró obtener este híbrido, sino logró obtener un extracto en el que obtiene los nutrientes de los que ya hemos hablado, sin llevar este componente externo que vemos bastante duro, bastante leñoso, por así decirlo. No lo tiene, sino solamente tiene los componentes nutricionales, y logró ponerlo en elementos de consumo habitual para las personas, para todos los humanos, y de acuerdo a eso, en el 1995 creó la empresa GanoExcel, que ya hoy está en más de 75 países, con la misión de llevarle salud y bienestar a todas las familias del mundo en base a productos con ganoderma. ¿Por qué? Por todas las calidades y todas las cualidades de las que hemos hablado. Actualmente, GanoExcel tiene el 80% del cultivo de ganoderma en el mundo, con todas las características de una empresa completamente seria, reconocida internacionalmente. Y acá a Colombia llegó en el 2009, contamos con estos productos que están enriquecidos con ganoderma básicamente. El café, la bebida más consumida después del agua, y nosotros los americanos y específicamente los colombianos, ampliamente consumidores de café. El 86% de los colombianos, dice la Federación de Cafeteros, que consumimos 3.6 tazas de café al día. Entonces, pues el tener ganoderma o este café enriquecido con ganoderma nos permite mejorar nuestra salud con excelentes suplementos nutricionales sin modificar nuestros hábitos alimentarios. Quienes no toman café, pues cuentan con un chocolate, cuentan con un cereal también que tiene avena, y adicionalmente enriquecido con, además de los ganoderma, obviamente enriquecido con espirulina, que es un alga con unas cualidades nutricionales excelentes. Cápsulas de ganoderma adulto, del Excellium, que es un ganoderma joven que enriquecido, o pues una de las características del ganoderma cuando está en menor edad de crecimiento, es que tiene mayor concentración de germanio orgánico, del que ya hablamos. Este es otro suplemento nutricional, otro hongo también originario de Oriente, en los altiplanos del Tíbet, y que tiene innumerables beneficios para la salud, muy similares al Ganoderma lucidum, pero con componentes obviamente diferentes. Una crema dental que tiene también Ganoderma lucidum, no tiene flúor, por los inconvenientes que ya se le han ido encontrando al flúor, y un jabón. Es decir, todos estos productos están enriquecidos básicamente con Ganoderma lucidum, que nos va a ayudar a prevenir y controlar enfermedades, y específicamente la fibromialgia, con todos los sellos de calidad. Para hablar específicamente en nuestro país, obviamente tiene el registro INVIMA, que lo caracteriza como un suplemento nutricional que podemos consumir los colombianos sin ningún reparo. Reconocimientos que tiene a nivel internacional, la ONU, la UNITAR, lo reconoce por su aporte a la medicina tradicional oriental. El Vaticano también le reconoce su trabajo por el bienestar, por el trabajar por el bienestar de la humanidad. Y valga la pena, y me permito comentarles mi experiencia con respecto al Ganoderma lucidum y a los productos de GanoExcel. Resulta que hace aproximadamente 5 años larguitos, llegó mi esposa a la casa con 43 cajas de un café, pues un producto que básicamente era un café saludable. Ella, pues toda la vida ha sido independiente, emprendedora obviamente dentro del sistema tradicional, y producto de ese trabajo hace aproximadamente 15 años, entre 15 y 20 años,
una empresa que le ocupaba todo su tiempo, en la que le generaba trabajo de 12 horas, descanso de 2 horas, 22 horas, descanso de 2 horas diarias, usualmente sí, 2 horas de descanso en la noche, 2 horas de sueño, por los compromisos que tenía. Eso le generó, obviamente, como ya vimos en la génesis de la fibromialgia, le generó una fibromialgia en la que estuvo controlada durante, o tratada, y tratando de controlarla con múltiples terapias, las que se conocían hasta ese momento por un fisiatra amigo de reconocida trayectoria en la ciudad, eh, y bastante limitada. Resulta que pues cuando ella trajo este café saludable, pues vi que no tenía efecto secundario, fue lo primero que encontré en la literatura, y empezamos a consumirlo. Con el tiempo, aproximadamente unos 6 meses después, nos dimos cuenta, y específicamente en una consulta con el fisiatra, de que ya su fibromialgia estaba bastante mejor. Es más, ya se le había olvidado que tenía fibromialgia. No estaba tomando ningún medicamento. En esos 6 meses no se le hizo ningún tipo de terapia física. Y cuando el fisiatra se enteró que estaba consumiendo el Ganoderma, él fue el que nos el que nos comentó que era el Ganoderma el que le estaba controlando la enfermedad. Es decir, que en ese caso se evita por completo, o sea, para nada tiene que ver el efecto placebo, porque en ningún momento tomamos el producto, ella tomó el producto pensando que se fuera a curar. Eso pues obviamente me llamó la atención, aparte de otros problemas de colon, migraña, problemas de encías, y generó que después, tímidamente al comienzo, como les decía, se lo recomendé a algunos pacientes con patologías así como la fibromialgia, que son difíciles de controlar, que dentro de la medicina convencional lo que nosotros decimos con los químicos que formulamos y que no terminan no curando al paciente, es decir, les decimos al paciente, aprendamos a convivir o aprenda a convivir con la enfermedad, y el proceso de educación sobre ella es importante. Resulta que no solamente en estos casos pacientes con fibromialgia, sino también pacientes con psoriasis, con vitiligo y otras patologías de difícil manejo, además de cáncer y otras muchas, me convencieron de que no solamente por estudios científicos, pues con todas las características del método científico, ¿por qué? Porque estamos hablando no de químicos, sino de sus suplementos nutricionales. Y todo eso, pues el consumo de estos suplementos nutricionales nos ha demostrado lo importante y el beneficio que tiene el Ganoderma para la salud. Es decir, es completamente cierto la historia y todo el soporte que tiene el Ganoderma lucidum a través de los años o a través de los siglos, no de los años, sino a través de los siglos en Oriente, es completamente válido acá en nuestro medio, y sobre todo sabiendo que no estamos consumiendo productos químicos, sino productos completamente naturales. Teniendo en cuenta que la medicina, pues desde que me formé como médico, es una profesión de métodos, no de resultados, me pareció interesante esta frase: la preocupación lleva al esfuerzo y el esfuerzo puede llevar al éxito. En todo caso, acuérdate que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Es decir, debemos hacer las cosas no esperando el resultado inmediato, sino nuestros hechos, nuestras acciones deben hacerlas de la mejor manera, con el sentido adecuado, en el sentido correcto, para que el resultado se ve en forma, o sea, no inmediata, sino en el momento que se llegue a ver. Así como no podemos garantizarle a un paciente que salga adelante en cualquier patología, tampoco podemos garantizar que nuestro esfuerzo vaya, pues que se vaya a obtener el resultado que queremos, pero lo que debemos tener la satisfacción es de hacer lo que debemos hacer. Y en ese sentido, como es parte de mi razón de estar acá. Sé que estoy haciendo algo positivo, sé que estoy tratando de influir en la salud de todos, con productos que estoy completamente seguro, como les decía, no porque por mi convicción, sino por el respaldo que les dan esas afirmaciones o esos reconocimientos externos. Una empresa completamente seria, con productos naturales de la mejor calidad, llevando esa cantidad de nutrientes, de estos suplementos nutricionales, para que la salud de todos cada vez esté mejor. Entonces yo sé que todos los que estamos trabajando en llevarle
el consumo de Ganoderma lucidum en estos productos de buena calidad a cada una de las personas, el esfuerzo se va a dar sus frutos porque vamos a tener personas a nuestro alrededor con muchísimo mejor salud. Esto era básicamente lo que quería comentar hoy sobre la fibromialgia. Quedo atento entonces a las preguntas que haya sobre el tema. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que qué privilegio con esta información. Y bueno, vamos a ver acá. Te cuento que en el canal de YouTube tenemos 108 espectadores, doctor. Qué Tiene bien. usted una convocatoria muy grande. Da mucha confianza escucharlo hablar del producto. Bueno, miremos acá, pues, para las personas que nos están escuchando por YouTube, sé que nos pueden formular las preguntas por el chat, yo lo estoy revisando, y acá hay una pregunta. Doctor, buenas tardes. Cordyceps también ofrece beneficios en esta patología. ¿Sería conveniente asociarlo con el ganoderma? Sí, como comentaba, el Cordyceps es un suplemento nutricional completamente natural con unas características muy similares. Hay un estudio que hizo un médico de la Universidad Nacional y él hizo un posgrado en medicina natural china y su tesis de grado para la maestría que hizo fue acerca de los beneficios de los hongos en la salud. Y de los dos hongos que tienen más amplitud de beneficio, mayor carga de antioxidantes y, como les decía, beneficio en prácticamente no, en todos los órganos de nuestra economía, son el Ganoderma lucidum y el Cordyceps sinensis. Y como les decía, pues al ser dos hongos diferentes, su composición en nutrientes es completamente diferente. Entonces, sí, claro, se potencializan y nos van a ayudar muchísimo en el tratamiento de esta patología, sí, señora. Vale, Doc, muchísimas gracias. Bueno, estoy viendo acá en YouTube de una persona, es la pregunta de un amigo, de un socio, donde dice que la esposa sufre de fuertes migrañas y sufre de rinitis. Ella consume un Gano Café diario. ¿Con cuál otro producto podía complementar su dieta? Un Gano Café diario, pues realmente un Gano Café es una taza de café es una dosis pues bastante pequeña. Sí, hay que pues tener en cuenta que nosotros hemos convivido, nos hemos relacionado con el mundo durante muchos años y todo eso ha generado sobre todo una cantidad de radicales libres que no podemos eliminar de un momento a otro. Lo decía en días pasados, pues básicamente nuestro cuerpo es una mansión grandísima, muy valiosa, en la que nos preocupamos más por llevarle los servicios básicos, agua, luz, alimento, pero no nos preocupamos por hacerle el aseo adecuado y el mantenimiento adecuado. Entonces, pues en una mansión tan valiosa es imposible en un solo día dejarla impecable y completamente arreglada. Entonces, vamos a tener que consumir o debemos consumir buena cantidad de producto de Ganoderma en la medida que podamos. O sea, lo ideal es consumir en café mínimo tres cafés al día, especialmente para personas que no tengan diagnosticada ninguna patología, ninguna enfermedad. Pero a personas que tengan, pues que ya haya algún tipo de patología, pues se debería tomar mucho más, es decir, reforzar con cápsulas para que la concentración de Ganoderma mayor nos vaya a permitir tener una mejor salud, es decir, recuperarse. Entonces, lo mínimo que le recomendaría son 3 tazas de café en el día. Y si puede asociar también con el Cordyceps, una cápsula de Cordyceps en la mañana y una en la noche. Vale, Doc, muchas gracias. Nos preguntan acá por YouTube, para la fibromialgia, ¿cómo deben ser las tomas? ¿Cápsula, café, chocolate o cereal? ¿Tú qué les puedes recomendar? Eh, bueno, depende. Si el paciente tiene, por ejemplo, problemas de obesidad, le recomendaría bastante el cereal, por ejemplo, con la espirulina, con esos nutrientes nos va a ayudar. El Ganoderma como tal nos va a ayudar a reducir de peso. La cantidad de Ganoderma, como es un problema identificado,
idealmente 2 cápsulas cada 12 horas o mínimo una cápsula 3 veces al día, pero idealmente 2 cápsulas cada 12 horas. En el caso de mi esposa, ella tomaba cápsulas, en esa época tomaba 2 cápsulas al día nada más, tomaba 3 cafés, tomaba cereal, pero yo le recomendaría 2 cápsulas cada 12 horas y todo el café que desee tomar. Valga la pena mencionar que el café, muchos médicos le recomiendan a un paciente con fibromialgia suspender el café, pero obviamente hablamos de café no saludable. En este caso, pues el elemento que más hace daño del café es la cafeína. El café de Ganoexcel está bastante reducida la concentración de cafeína, tiene menos del 10% de la cafeína que tiene un café corriente, aparte de todos los nutrientes que tiene el Ganoderma, que le van a permitir controlar, o sea, va a ser mucho mayor el beneficio del Ganoderma junto con la mínima concentración de cafeína que el daño que le podría hacer. O sea, que así se le haya recomendado a la persona no consumir café, se trata del café normal o el café corriente, no del café de Ganoexcel. Y la verdad, ya he conocido varios casos de especialistas, neurólogos, ortopedistas, que le han recomendado a pacientes conocidos que si quieren consumir café, que consuman café, pero de Ganoexcel. Vale, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta. Bueno, les quiero como informar un poquito a las personas que nos acompañan acá, que quisiéramos poder darle respuesta a todas las dudas que tenemos, pero bueno, digamos que se nos hace un poquito extenso como el espacio. Por eso también quisimos como ir clasificando, entonces un día hablar de un tema de como la fibromialgia, otro, siempre en los espacios de salud se va a tratar un tema en específico. Entonces vamos a tratar de dar como solución o respuesta a las preguntas asociadas en este caso, con esta patología. Al final les cuento los otros espacios que vamos a tener de salud durante la semana para que ustedes se puedan apalancar de estos espacios y puedan recibir la información también de otros profesionales de la salud. En este caso, Doc, hay una persona que nos pregunta, quisiera saber si el dolor del nervio ciático es algo relacionado con la enfermedad de la fibromialgia y el producto le podría ayudar a esta persona con la inflamación del nervio O ciático. sea, la ciática o la que sí, usualmente se conoce como ciática no es fibromialgia. Ah, ok. Sí, Dice que es el pero dolor del nervio ciático. sí, sí, señor. O sea, usualmente es por compromiso a nivel de la columna, en la parte baja de en la columna lumbosacra. Hay alteración, o sea, hay compresión del nervio y genera ese dolor. Entonces, la primera parte de la pregunta, si tiene que ver con la fibromialgia, o sea, no es fibromialgia. O sea, puede estar concomitantemente como cualquier otra patología de las que hablamos que pueden estar, o comorbilidades, es decir, enfermedades que se pueden tener simultáneamente, pero no es fibromialgia. Y en cuanto a si nos puede ayudar, claro que nos puede ayudar, primero porque tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, entonces nos va a ayudar a disminuir el dolor. Aparte, pues nos va a ayudar en el sistema nervioso, en las células, neuronas, y nos va a ayudar bastante, recordemos lo que hablamos en nocicepción, es decir, en la percepción del dolor, no solamente a nivel periférico, sino a nivel central. Nos ayuda mucho el Ganoderma, entonces pues indudablemente que sí, nos va a ayudar a controlar esa ciática. Obviamente no como terapia única, porque habrá que definir qué tipo de patología hay a nivel de la columna que esté generando la irritación del nervio ciático. Y muchas veces la otra que nos va a ayudar muchísimo es la terapia física, pero indudablemente que nos ayuda, sí señora. Listo, Doc. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta es si se debe tomar en algún horario especial los productos, doctor. Idealmente no tomarlo simultáneamente con comidas para que se mejore su absorción, ya Ok. sea sobre todo si es en cápsulas, pero así sea el café, si lo tomamos
distanciado de las comidas, pues tenemos solamente estos nutrientes en el estómago y su trayecto en el intestino o su tránsito en el intestino, pues va a permitir una mayor absorción. Y vale la pena porque la carga de nutrientes que tiene es espectacular. Digamos, de pronto a veces si lo consumimos con algún producto que no tenga muchos nutrientes, pues va a entorpecer la absorción de todos estos y no va a ser el mismo efecto. Entonces la recomendación es en lo posible tomarlos distanciados de las comidas. Ok, gracias. Nos pregunta, bueno, te preguntan si la neuralgia facial es similar a la fibromialgia. Hay una persona que soporta crisis de dolor demasiado fuertes con esta patología. Pues la neuralgia, o sea, la neuralgia es una inflamación y dolor en un solo nervio. Usualmente es unilateral porque nosotros tenemos un nervio, ejemplo, el ciático, tenemos un ciático derecho y un ciático izquierdo. La neuralgia facial es por el trigémino, tenemos un trigémino derecho, un trigémino izquierdo. La fibromialgia es una patología que es simétrica, o sea, afecta a ambas mitades del cuerpo. Entonces, por lo tanto, no es fibromialgia. Pero pues hoy sí, la neuralgia del trigémino es una patología bastante dolorosa, genera muchísima incapacidad, muchísima limitación. Se trata con analgésicos, con medicamentos como la gabapentina, y analgésicos de acción central. Entonces, el ayudar a que ese nervio se recupere, pues con los nutrientes del ganoderma ayuda mucho, indudablemente. Otra de las causas de esas neuralgias es el herpes, la culebrilla. Después de la culebrilla quedan neuralgias difíciles de tratar que obviamente el ganoderma nos va a ayudar tremendamente a controlarla. Gracias, doctor. También nos pregunta Sara Acevedo, ¿de qué forma afecta la fibromialgia a los huesos? ¿Cuál sería la dosis ideal para esos dolores para que esos dolores en los huesos mejoren? Bueno, los huesos como tal es más dolor, o sea, la fibromialgia es una alteración dolorosa en la que precisamente no se encuentran patología como tal en las estructuras. Por eso no hay artritis, porque si hay, por ejemplo, si el dolor en el hueso es porque tiene osteoporosis, pues el dolor está generado es por la osteoporosis, no por la fibromialgia, ¿sí? Pero eso son ya cuestiones de aclarar las características de la patología como tal. Pero en el manejo del dolor, por el efecto antiinflamatorio, por el metabolismo o su aporte, por ejemplo, si el dolor en los huesos es por una déficit de calcio, es decir, por una osteoporosis, pues por su aporte nutricional, el ganoderma nos va a ayudar enormemente. Por el efecto antiinflamatorio, si es un proceso articular inflamatorio, nos va a ayudar. Si es un proceso a nivel de los cartílagos en las articulaciones, pues también nos va a ayudar a la recuperación y sobre todo a la estabilización de la enfermedad, si en el caso de una artrosis. Entonces, el ganoderma, pues obviamente nos ayuda enormemente, pero como les digo, si hay una alteración específica en los huesos, sería algo concomitante si la persona tiene fibromialgia, pero no es la fibromialgia como tal. Vale, doctor, muchas gracias. También aquí hay una pregunta. ¿Tú recomiendas hacer un proceso de desintoxicación antes al iniciar con el consumo del producto? En todas las personas no. Cuando hay unas pacientes que están como con un proceso inflamatorio, un proceso de enfermedad, perdón, bastante severo, pues sí es recomendable primero para que se adapte el organismo y obtener un resultado un poco más rápido, que es el proceso de aumentar progresivamente dosis, una cada 12 horas, luego dos cada 12 horas, hasta llegar a 4 cada 12 horas y volver a 2 cápsulas cada 12 horas, y básicamente continuar con 2 cada 12 horas de ganoderma y de cordyceps. E incluso también de Excellium, porque el ganoderma y el Excellium se complementan. En la medida que podamos consumir más cantidad, pues vamos a tener un mejor resultado. Entonces, el proceso de desintoxicación, sí, en personas que tengan patologías, sí, pero normalmente alguien que quiere empezar a tomar café, que quiere degustar, disfrutar el café,
pues no es necesario decirle a todas las personas hagan ese proceso de desintoxicación, porque no hay una razón especial para que se sientan, entre comillas, que le estamos complicando la vida con el consumo del Ganoderma. Precisamente la idea con el Ganoderma es que no se formule. Nosotros lo que hacemos no es formular, porque si fuera formular no sería suplemento alimenticio, sino sería medicamento y solamente lo deberíamos. Aquí en Colombia no se da muy realmente, pero lo deberíamos formular solamente los médicos. Pero los suplementos nutricionales los puede recomendar cualquier persona. Mi labor y mi función es comentarles y hacerles de pronto entender que sí tiene beneficios, que hay razones científicas que respaldan el beneficio del Ganoderma, pero no es el hecho de que tengamos que formularlo. Entonces, lo importante es que las personas lo consuman. Obviamente, como les decía, quien tenga problemas de salud, pues si consume más cantidad les va a ayudar mucho más. Pero lo ideal es simplemente no complicarnos la vida y empezar a consumir Ganoderma, quienes no lo hayan hecho todavía, porque sabemos que los beneficios en la salud son espectaculares. Vale, doctor, muchas gracias. Con respecto a lo que tú nos comentas, yo pues también aprovecho como para compartirles y tú tienes toda la razón. La idea es que las personas pues puedan tener como consumir el Ganoderma sin sentir que se están tomando un medicamento, que se les está afectando los hábitos y eso es lo más valioso que tiene nuestro producto, los vehículos en los que viene el Ganoderma. En el tema de las cápsulas, yo siempre les digo a las personas, si ustedes quieren acelerar rápido esas etapas del Ganoderma que se den en menor tiempo, pues hágase un proceso de desintoxicación, que eso es lo que nos puede ayudar a que las etapas se vayan más rápido, pero pues como se quiera consumir el producto, inevitablemente se van a ver los resultados. Doctor, muchísimas gracias. Ya pues creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero entonces familia. Estos espacios son demasiado valiosos. De verdad que para nosotros es muy, muy valioso tener acá al doctor Héctor porque siempre está al servicio, siempre con toda la disposición de compartir su conocimiento. Pero pues la idea es que lo hagamos como muy, muy puntual y entonces por eso fue que empezamos a hacerlo con una patología específica. Acá estaba leyendo y nos hacían algunas recomendaciones en patologías que ya las tengo acá presentes para que las podamos llevar a cabo en estos espacios, pero les hago la invitación desde ya. Mañana a las 5 de la tarde va a estar la doctora Mayra, que es bacterióloga, especialista en investigación. Cuenta ella con una investigación desde hace 8 años, conoce ella el Ganoderma en una universidad del Brasil y la investigación que ella realizó es acerca del estrés oxidativo. Entonces, esa experiencia de ella es demasiado valiosa y nos va a hablar en sí de todo lo que comprende el Ganoderma lucidum. Y el viernes a las 5 de la tarde, perdón, a las 6 de la tarde, el doctor Jesús Moncada, médico también, traumatólogo, va a tener un espacio con el producto para que ustedes se puedan agendar y de pronto pues las dudas que no pudimos solucionar ahorita pues ya se puedan resolver en estos espacios. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acá con nosotros. Doctor, muchas gracias. Las personas que estaban como invitadas, pónganse en contacto con la persona que les envió el link, pregúntenle cómo puede conseguir los productos, el precio, la compra se puede hacer inmediatamente y de 2 a 3 días hábiles está llegando a la puerta de su casa. Entonces, pues tenemos una ventaja y es que nos llega el producto hasta la casa. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos en un siguiente espacio. Doctor, que tengas una feliz tarde. Muchas gracias nuevamente. Feliz tarde para usted, Silvia, y para todos. Muchísimas gracias por su invitación y muchísimas gracias a todos por permitirme llegar hasta sus hogares. Que tengan